¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy yo, Franco Sanova, su maestro barra estudiante de espiritualidad. Y hoy vengo con un nuevo podcast que va a tratar sobre el despertar espiritual, el despertar de la conciencia, un poco de cómo lo viví yo y cómo lo pueden llegar a vivir la mayoría. Que seguramente si te topaste con esta información puede que lo hayas pasado o lo estés pasando. Y siempre está bueno como escuchar las experiencias de alguien más, porque por ahí pueden resonar mucho con la experiencia de uno. Es algo que por lo menos a mí me pasó de tener más preguntas que respuestas, y como que la información estaba antes un poco más oculta o más difícil de encontrar. Así que bueno, empecemos. Bueno, vamos a empezar hablando del despertar espiritual y el despertar de conciencia. ¿Cuál es la diferencia? Porque muchas veces se confunde una cosa con la otra, ya que son procesos similares, pero se diferencian en que, bueno, el despertar espiritual es más una reconexión con uno mismo, ¿no? Con la esencia de cada uno, con la parte más auténtica, la parte más reprimida muchas veces. Y una de las cosas que uno se encuentra al despertar espiritualmente es con el ego. Con el ego, eso que creemos que somos, o ese personaje que creamos para afrontar la realidad y como un mecanismo de defensa que se creó a partir de traumas, muchas veces de la infancia, o de moldajes hechos por nuestros familiares, patrones de comportamiento heredados, cosas que reprimen nuestra verdadera esencia. ¿Cuál es esa verdadera esencia? Se encuentra o es nuestra personalidad mágica. Es aquella que construimos a lo largo de muchas vidas y que llega muy pura en la mayoría de los casos cuando nacemos, ya que pasamos por el etérico, nuestra alma hace su reposo en el sol y luego viene acá a encarnar. Entonces viene con mucha luz, con mucha pureza, con mucha... ¿Cómo sería? Como los niños que son súper inocentes. Esa era la palabra que no me salía. Se llaman súper inocentes, súper auténticos, y luego de interactuar con el mundo, con nuestros familiares, con las personas que nos cuidan o que creemos que somos más importantes, poco a poco esa personalidad mágica, auténtica, se va contaminando. Se va contaminando de creencias, se va contaminando de creencias limitantes muchas veces, de patrones heredados, de lealtades muchas veces que tenemos que seguir porque es algo que simplemente se dio así en la familia por generaciones. Muchas veces esas cosas quedan muy en el inconsciente, ¿no? Entonces también acá podemos pasar a hablar sobre el despertar de la conciencia. Hacer consciente lo que está oculto. Creo que eso es la definición del despertar de la conciencia. Empezar a ver las cosas de otra forma, con más conciencia, ¿sí? El despertar de la conciencia. Ver que muchas veces lo que es algo muy común acá en Latinoamérica, bueno, y en el mundo en general, pero más acá en Latinoamérica es donde más cargamos este patrón de comportamiento de olvidarnos de nosotros mismos, por complacer muchas veces a los demás, por caer bien, y nos olvidamos completamente de nuestro espíritu, que sería nuestro yo verdadero, nuestro yo auténtico, nuestro yo que más brilla cuando vivimos con él, digamos, cuando vivimos la vida a través de la conciencia, de la esencia. Y bueno, el despertar de la conciencia hace eso, hacer consciente cómo nos olvidamos de esa parte, ¿no? De esa parte nuestra. Eso es en un inicio, ¿no? Porque al hacer consciente eso y al reconectar con nuestro amor propio,
luego de muchas veces de terapias ya sea alternativas o tradicionales como la psicología, mucha introspección, mucha meditación. No solamente despertamos la conciencia desde un lado más introspectivo, sino que empezamos a hacernos conscientes de lo que consumimos. Nos hacemos conscientes de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra mente y de cuidar cada parte de nuestro ser, digamos, de darnos ese amor que probablemente si nos faltó o si vivíamos con falta de amor propio era porque no nos dieron nuestros padres, pero a ellos tampoco les dieron, y así es un patrón que se repite por generaciones y uno viene a romper para vivir una vida más feliz, más presente, más en paz, más auténtica. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que trae el despertar de la conciencia, por lo menos personalmente, es empezar a preguntarse muchas cosas. Surgen muchas preguntas, muchas preguntas, tipo de ¿por qué yo reacciono así ante esta persona? ¿Por qué cuando esta persona me trata así yo no hago a esto y no a esto? ¿Por qué trato de complacer a los demás, por ejemplo? ¿Por qué cuando me invitan a un lugar y no quiero ir, me cuesta decir que no? ¿Por qué cuando no quiero hacer algo, me cuesta decir que no? ¿Por qué sigo comiendo esto si me hace mal? ¿Por qué uso tanto el celular o salgo tanto? ¿Será que estaré escapando de algo en el interior? ¿Por qué me cuesta ser constante con algunas cosas? Y así un montón de preguntas que trae el despertar de la conciencia. Esto sabiendo detrás de que todo tiene un porqué. Una de las cosas que te topas cuando empezás a despertar es todo tiene un porqué, no existen las casualidades, no existe la suerte. Y también una de las cosas que uno aprende al principio es que todo es un aprendizaje. Todo, o sea, todo lo que te pasa en la vida es para aprender de eso, poder trascenderlo, y ahí está la famosa palabra transmutación, transmutar la energía. Es algo que también te topas cuando despertas espiritualmente, el transmutar, que es transformar. Es la metáfora del alquimista que le dan metales básicos y utiliza la alquimia para convertirlos, estos metales, en oro. O sea, la vida te pone situaciones por ahí de mierda o situaciones que te sacan de tu zona de confort y no te queda ya otra que transformar esa situación en algo que te beneficie de alguna forma. Y bueno, esto requiere meditación, requiere introspección, requiere análisis. ¿Por qué yo atraje a mi vida esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo, muchas preguntas. Es como empieza esta parte de filosófica en la vida. Por eso a la hora de despertar uno encuentra muchas respuestas al estudiar la filosofía. Y yo, bueno, acá les recomiendo que si están en este proceso de despertar, lo mejor que pueden hacer es indagar sobre filosofía hermética. Por lo menos eso a mí me sirvió un montón porque explica las 7 leyes universales que son más importantes en el criterio de Hermes, que permean toda la creación, todo el universo, todo se rige a partir de esas 7 leyes. Hay un libro de eso que se llama El Kybalión, les recomiendo. Y a partir de ahí, luego del despertar de la conciencia y la espiritualidad, pequeño spoiler, empieza el gran cambio en la vida, en tu vida. Muchas amistades, muchos familiares pueden simplemente dejar de hacerte a un lado. Entonces el proceso en un principio es bastante difícil. Se van a encontrar con el nombre La Noche Oscura del Alma, que es eso, la tormenta después del despertar. Y es parte del proceso porque también se van a encontrar el concepto de vibración, de resonancia. Cuando uno empieza a sanar todas estas cuestiones que estaban antes ocultas o en el inconsciente, te topas con que
las personas que estaban a tu alrededor estaban pasando por lo mismo, por los mismos patrones de comportamiento, con la misma mentalidad, con los mismos problemas. Entonces cuando uno empieza ese proceso de transformación, de alquimia, va sanando todas estas cuestiones porque la parte más difícil es hacerlas conscientes, porque uno vive en automático la mayoría del tiempo. Entonces vos las haces conscientes, ya hiciste más de la mitad del trabajo. Entonces ahí empieza el cambio que te va a llevar a la parte más, a la mejor versión de vos mismo, se podría decir, a la mejor versión de uno mismo. Y bueno, es importante también aclarar que este proceso no es que es de un día para el otro, no es que es una cuestión lineal, de que todo el tiempo en constante evolución, sino es que es más como una montaña rusa, en el que a veces vas a estar muy bien y avanzando y muy motivado. Va a haber otros días que vas a decir, ay, no, estoy como antes, estoy peor que antes, o estoy en la misma que antes, y después el otro día estás un poquito mejor y así, pero siempre es para arriba. O sea, de igual modo, siempre se está mejor. Siempre es más, siempre es para adelante, nada más que es como, no es una cuestión lineal, sino que es un sub y baja. Y bueno, yo creo que nadie podría decir cómo es el final de ese recorrido, porque te lleva toda la vida, más de una vida. Igualmente hay otras filosofías que te dicen, bueno, por ejemplo, la meta que se podría decir sobre que trae la meta del despertar de la conciencia y el despertar espiritual es convertirse en el mago, sería el que puede hacer esta alquimia que dije antes en todos los aspectos de la vida, y transformar, no sé, la pobreza en riqueza, la enfermedad en salud, la ansiedad y la depresión en presencia y así. Y también trae como una concepción distinta de lo que antes veíamos como lo aceptado, lo verdadero, lo que te decían que es real, y lo que vos después discernís si es real o no. Que te empezás a fortalecer en tus propios ideales, en tus propios valores, en tus propias creencias, y poco a poco vas haciendo este filtro que mencioné antes, incluso ni siquiera queriendo, muchas veces sí, te vas a empezar a vos mismo alejarte de personas, y otras simplemente el universo conspira a que pase, quieras o no. Es una cuestión que ya es algo místico que no le podés encontrar a veces una explicación lógica. Bueno, como conclusión de este pequeño podcast, quiero decirte que si estás en este proceso, al principio es como una euforia muy grande de descubrimiento de todo lo oculto, de todo lo que está detrás de bambalinas, cuando el mundo vive en automático, cuando vivimos en automático. Que hay detrás de todo eso es como un shock de información que te llena así de euforia, como que te sobreiluminas al principio, y después esa euforia va bajando poco a poco y ya podés volver como a la normalidad. Pero al principio te agarra esta euforia muy grande al descubrir todas estas cosas, todas estas nuevas verdades que reemplazan nuevas creencias, que reemplazan a las anteriores, y como a vos te tocan tanto, te llegan tanto, porque es como tu momento, se les quiere empezar a compartir a todo el mundo, y obviamente no se puede eso, no se puede hacer porque es como cada uno tiene su proceso individual, y la información solamente te llega cuando estás listo o cuando llegan las preguntas. Muchas personas simplemente no se cuestionan nada y está bien, pero es como importante mantener el foco, mantener la tranquilidad y enfocarse siempre en uno mismo. Siempre en uno mismo, no en querer imponer nuevas ideas, nuevas creencias, porque no va a dar resultado. No va a dar resultado y aparte es tedioso. Es como que a vos te vengan a decir lo que tenés que hacer y es como, no, todavía no es tu momento y no querés, muchas veces eso pasa. No querés enfrentarte a la realidad porque no estás listo. Entonces,
puede ser a veces peor incluso que alguien te venga a decir todas estas cuestiones que son muy profundas, porque es como muy fuerte, es muy fuerte. Y también para cerrar, una de las cosas que son como básicas al principio es cortar todo lo que nos haga mal. Poco a poco, ¿no? No de una, porque no se puede. Porque si lo haces de una, la ley del péndulo, la ley del ritmo, te va a volver a poner en el mismo lugar o peor al día siguiente. Así que es como algo que es paulatino, tranqui, paso a paso. Y reemplazar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. El transmutar no tiene que ver solamente con un trabajo interior, sino que es, por ejemplo, cambiar, ¿no?, el desayuno de la galletita y la gaseosa por agua y fruta. No es tan místico todo. O cambiar las películas de terror o las series de así horribles, de miedo, de todo, vibraciones muy negativas, por otro tipo de contenido más nutritivo, como películas de amor, películas de inspiración, digamos. O, por ejemplo, el no ver tantas redes sociales y empezar a ver contenidos de crecimiento personal, mentores, informarte sobre finanzas, etcétera. Todo es como una transformación que no es tan mística. Muchas veces se piensa que el despertar de espiritual y de conciencia es como una cuestión solamente una cuestión muy hippie o muy como muy alternativa, cuando en realidad es tomar conciencia de salir de la Matrix, básicamente. De salir en ese modo automático, de salir de ser el rebaño que solamente come, se reproduce. ¿Cómo es? Creces, creces, naces, estudias, consigues una pareja, te reproducís, tenés hijos, mientras tanto trabajás y después te morís. Salir de ese bucle que al final hace que te olvides de vivir la vida como realmente tu alma lo desea. Y bueno, eso también trae muchas enfermedades, ¿no? El no escuchar a tu alma, no escuchar a tu niño interior que dice, que es soñador, que dice yo quiero ser un astronauta, y poco a poco vas creciendo y te envolves en esta Matrix que te dice con todas las creencias limitantes de que no podés hacerlo, cuando en realidad somos capaces de hacer cualquier cosa. Eso es algo que vas aprendiendo, y eso es algo que me gustaría que te lleves de este pequeño podcast. Y bueno, espero que les haya gustado y espero que continúen escuchando los siguientes capítulos. Voy a intentar sacar por lo menos un capítulo por día, porque es me resulta muy cómodo poder hablar acá solamente uso mi celular. Como dije en el podcast anterior, al fin terminé con este síndrome de impostor que me decía, no, tenés que tener un micrófono, tenés que tener un fondo y grabar y tener que montar un montón de cosas, cuando en realidad simplemente puedo acá prender mi grabadora en el celular y hablar, y después, bueno, el universo hace lo otro de acomodar todas las cosas. Es que si es una información que le tiene que llegar a alguien, le va a llegar. Y bueno, eso es todo, y espero que tengan un hermoso día, que descansen, y bueno, nos vemos en próximos capítulos.